la tormenta yo voy a confiar. Todo lo que pasa Él lo sabe guiar. Si caen las sombras hay luz al final. Su plan es perfecto, nunca es un mal. Hablar con Él me levanta el ánimo, nunca me hará fallar. Las pruebas son fuerzas que vienen a forjar. En el fuego ardiente mi alma brillar. Todo lo que vive tiene un propósito. Cada lágrima es un verso hermoso. Hola, queridos oyentes. Mi nombre es María Eva Leguizamón. Estamos en Visión 99.1, emisora correspondiente a Centro Nacional de Adoración Pehuajó. Y esto es Luz de Vida. Que todo lo que hace Dios trae claridad. Si el camino es duro, no mires atrás. Compartiendo con cada uno de ustedes nuestros próximos 30 minutos. Así que vamos a comenzar, ya presentado el programa, con el tema que hemos elegido para el día de hoy. Y hoy, queridos oyentes, te quiero comentar que vamos a hablar del libro Sofonías, el 9º libro de los profetas menores. El profeta Sofonía es contemporáneo, simultáneo, paralelo a Nahum y Habacuc. Vamos a hablar de qué es lo que nos habla este libro, qué es lo que nos quiere decir, a pesar de ser un profeta menor, como siempre decimos, que consta de 3 capítulos. Eso no quiere decir que es menos importante. Tiene la palabra justa con la que Dios ha hablado a este profeta para que llevara su voz. Su autor es Sofonía. Por el texto de este libro se puede saber que predica antes de la reforma de Josías. Pero por eso es que comienza advirtiendo, como otros profetas, la proximidad del día del Señor. Día de juicio, de castigo y destrucción. Vamos a ir, como siempre te digo, querido oyente, acompáñame a la palabra, a las Sagradas Escrituras que tú tienes ahí, que puedes ver. Vamos a ir al Antiguo Testamento, al libro de Sofonías. Vamos a leer algunos versículos para poder ir entrando y viendo de qué se trata. Yo quiero hablarte para que tú luego puedas leer y puedas saber y puedas ir aprendiendo sobre este profeta menor, sobre este hermoso libro que Dios nos ha dejado aquí para que podamos leer, para que hoy podamos tener en nuestras manos. Así que vamos a ir al capítulo 1, a los versículos primero, y vamos a leer que dice: palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y rearé a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Así es como comienza este libro, Sofonías. Primeramente habla y dice hijos de quién, los va nombrando y los va poniendo, ¿no es cierto? Para que uno también, queridos oyentes, podamos ver de cómo viene esa generación. Y nosotros acá vamos a ver también un poco sobre esto que podemos ver primeramente, que decíamos que estábamos compartiendo, que seguramente esto fue predicado antes de la reforma de Josías. Seguramente este libro, ¿no es cierto? Estas profecías, esta palabra que Sofonías fue a dar. Y yo pensaba, bueno, según dice aquí, predicado antes de la reforma de Josías. Y quiero darles esa información sobre qué fue lo que pasó con este rey. Y recién también lo estábamos nombrando en la palabra. La reforma de Josías se encuentra principalmente en los libros de Segunda de Reyes 22-23, o sea, capítulo 22, versículo 23. Yo, querido oyente, te los voy a dar por si vos querés verlo, querés leer, querés acercarte y saber un poco más, que siempre está bueno que miremos la palabra de Dios. Y también en Segunda de Crónicas, en el capítulo 34, el versículo 35.
Estos pasajes relatan cómo el rey Josías de Judá descubrió el libro de la ley, renovó el pacto con Dios e implementó reformas religiosas para purificar el culto y eliminar la idolatría en Judá. Podemos ver detalles claves de esa reforma, que por qué acá lo nombra, por qué dice que seguramente fue antes, y cuando recién compartíamos también la palabra, habla de este rey, ¿no es cierto?, que nos dice que era hijo en días de Josías, dice hijo de Amón, rey de Judá. Acá también en la palabra nos está nombrando, por eso es que es bueno investigar de qué se trata. Y como nos decía de estas reformas, podemos ver, yo te voy a dar algunos detalles claves de cuál era esta reforma. Primeramente, descubrimiento del libro de la ley, eliminación de la idolatría, celebración de las Pascuas, restauración del culto en el templo. Mirá cómo se ve que en ese tiempo no se le daba esa importancia, ¿no? Y aquí se había perdido esto, porque es a través de esta reforma que hace Josías al encontrar estos libros de la ley. Él descubre y los pone los quiere llevar a cabo, ¿no es cierto? El rey Josías de Judá intentaba revertir las malvadas tendencias establecidas por los reyes anterior de Judá. Eran los dos reyes anteriores, que eran Manasés y Amos. Tal vez la profecía de Sofonías fue el factor que motivó esa reforma. Sofonías fue contemporáneo de Jeremías. Mirá cómo la palabra nos va llevando, y esto es lo que nosotros podemos encontrar. Pero bueno, al saber también de qué se trata estas reformas, de qué se trata esta palabra del rey, podemos ir entendiendo también un poco más este libro de Sofonías. Podemos ver también su propósito, que era establecer al pueblo de Judá a fin de que abandonen su indiferencia e instalar a volverse a Dios. Esas llamadas que Dios siempre mandaba a esos profetas, hablándoles y diciéndoles, ¿no es cierto? Vuélvanse, arrepiéntanse. Su tema central, el día de Jehová, un día de ira y castigo para los pecadores, pero también de juicio y transformación para el mundo. Los pequeños versículos que nosotros leímos, podemos ver cómo hablaba y cómo decía palabra de Jehová, ¿no? Que iba a destruir todo sobre la faz de la tierra. Entonces podemos leer un poco más para poder informarnos y saber de qué se trata, por qué las cosas eran así, por qué estaba esta ira de Dios ante este pueblo. Por eso decíamos que su tema central era el día de Jehová, un día de ira y castigo para los pecadores, pero también de juicio y transformación para el mundo. Sin embargo, en medio de este pronunciamiento terrible hay esperanza. Eso es lo que nosotros podemos ir viendo y podemos leer, cómo Dios mandaba a estos profetas. Aquí lo mandaba a Sofonías, como dijimos, esto fue escrito por él, a que hablara a su pueblo, para darle esa oportunidad, para que el pueblo pueda revertir, pueda volverse al Señor. Por eso decimos que, sin embargo, en medio de este pronunciamiento terrible hay esperanzas. El capítulo 1 de Sofonías está lleno de terror. El mensaje era claro, era muy claro lo que decía Judá, y sus líderes debían cambiar y volverse al Señor. Este anuncio, este renuevo, esta palabra que iba dando para que ellos se vuelvan. Sofonías les iba diciendo, y decíamos que el primer capítulo está lleno de todas esas advertencias. Este libro menciona el día del Señor más que cualquier otro libro del Antiguo Testamento. Esto también es un dato para darte, ¿no? Para decirte que este pequeño libro, este libro que consta de estos 3 capítulos, lo menciona, es el que menciona más veces ese día, ¿no es cierto? Ese día que menciona el Señor, ese día que habla del día del Señor, lo menciona, es el libro que más lo menciona aquí en el Antiguo Testamento. Recuerda que estos libros de los profetas menores se encuentran en el Antiguo Testamento. Ahí es donde están ubicados todos
los libros de los profetas menores, y a nosotros nos falta mencionar 3, porque aquí en Luz de Vida estamos mirando cada uno de ellos para que tú puedas volverte a estos libros, para que puedas saber qué hablan, qué te dicen, de qué se tratan, y también puedas rescatar esa palabra que Dios hoy quiere hablar a tu vida. Recuerda que nosotros siempre estamos hablando de lo que Dios nos habla, de estas sagradas escrituras, de esta palabra que fue escrita, que fue inspirada por Dios, que fue dejada ahí para que hoy nosotros podamos encontrar respuestas. Y queridos oyentes, cuando nosotros empezamos a ver de qué se trata, cómo es el Antiguo Testamento, cuál es su significado, el Nuevo Testamento, de qué hablan los libros, cómo los libros van hablando y se van relacionando el uno con el otro, cómo fue al principio, por qué tienen esos nombres, por qué están por capítulo, por versículo, es como que te va atrapando más la palabra, porque vas entendiendo, vamos sabiendo de qué se trata, nos vamos empapando un poco más, y por eso te decía que aquí en Luz de Vida, que estamos viendo este Antiguo Testamento, nos quedan por ver 3 libros para llegar al Nuevo Testamento, que ahí es donde se divide, donde se encuentran los evangelios. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero ya estamos en el noveno libro del Profetas Menores. Nos quedarían 3 más porque son 12 estos libros, y seguramente si te interesa, querido oyente, en los próximos programas, y si Dios quiere, los vamos a tener también en el aire para poder completar estos 12 libros de los profetas menores, y que también a vos te quede esta palabra y este aprendizaje que juntos estamos haciendo con este programa. Así que presta atención y seguinos escuchando y seguí sintonizando para que podamos ver cada uno de estos libros. Así que bueno, hoy estamos hablando de este noveno libro de profetas menores, Sofonías, y vamos a seguir mencionando qué es lo que nos dice. Pero ahora vamos a compartir un tema musical, y quédate ahí porque al término vamos a seguir hablando del tema que hoy hemos elegido para ti. Todos tenemos que pasar por un proceso. Y alguna vez cruzar por medio de un desierto y enfrentar la realidad, que todo lo que pasa tiene una razón, y aunque no lo entiendas, Dios tiene el control. Todo tiene su tiempo. Dios no se ha olvidado de ti. Todo tiene su hora. Tu momento llegará. Todo tiene su tiempo. No dejes de creer. Se acerca ya tu nuevo amanecer. José fue empujado a una cisterna. Sus hermanos lo vendieron por 20 monedas. Pero Dios no abandonó. Tampoco se olvidó del sueño que soñó. Estando en Egipto fue el gobernador. Todo tiene su tiempo. Dios no se ha olvidado de ti. Todo tiene su hora. Tu momento llegará. Todo tiene su tiempo. No dejes de creer. Se acerca ya tu nuevo amanecer. Mantén la fe, nunca te rindas. Lo que
Dios no se ha olvidado de ti, todo tiene su hora, tu momento llegará, todo tiene su tiempo, no dejes de creer, se acerca ya tu nuevo amanecer, se acerca ya tu nuevo amanecer, se acerca ya tu nuevo amanecer. Baila en la adversidad, siente la verdad, que todo lo que hace Dios trae claridad. Si el camino es duro, no mires atrás. Y ya estamos de regreso en Visión 99.1, en Luz de Vida, tocando hoy el tema sobre el libro de Sofonías. Estábamos hablando y viendo de qué se trataba este libro para poder acercarnos un poco más a la palabra del Señor. Y escuchábamos este tema musical que se titula Todo tiene su tiempo, de Tanael Paredes. Todo tiene su tiempo, querido oyente. A veces nos apuramos, a veces queremos que las cosas sean ya, pero aquí en el tema musical que estábamos escuchando, decía todo tiene su tiempo, ya llega, ya vendrá tu amanecer, tu nuevo amanecer. Así que bueno, un hermoso tema musical también para compartir sobre esta palabra, sobre este libro que estamos hablando, que también en Sofonías hablaba de que se venía el tiempo. Como estábamos mencionando y diciendo que en este libro es el libro en donde se menciona el día del Señor, en donde más veces se menciona del Antiguo Testamento. Pero bueno, como todo tiene su tiempo, es como Dios levantaba a estos profetas para que ellos llevaran el mensaje y el anuncio de que Jehová llegaría y de que se vuelva ese pueblo, que se vuelva de las cosas que estaban haciendo a Dios. El mensaje era claro, Judá y sus líderes debían cambiar y volverse al Señor. Así que retomamos también el tema que estábamos hablando y aclaraba las imágenes de la caída de Judá. Aquí estamos viendo cómo también aquí en este libro se aclara esta caída ante Babilonia y el juicio final y la restauración de toda la humanidad en el futuro. En el capítulo 2, porque estábamos hablando del primer capítulo, en donde decíamos que había mucha palabra, en donde mencionaba, en donde decía, ¿no?, que se vuelvan, en donde hablaba de esa manera. Sin embargo, podemos ver que en el capítulo 2 aquí aparece el susurro de una promesa. Esa promesa que todos esperamos, esa promesa que quizás aquellos que sí estaban y creían y estaban al lado de la palabra de Dios estaban esperando. Podemos ver aquí, vamos a leer y vamos a compartir en el capítulo 2, en el versículo 3, que nos dice: Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Porque como decíamos al principio, estaba dada la palabra y decía y llamaba a ese arrepentimiento, Sofonías, porque decía: destruiré por completo todas las cosas de la faz de la tierra, dice Jehová. De eso se trata el primer capítulo. Pero como recién hablábamos, aquí en el segundo podemos ver cómo aparece esa promesa. Y unos versículos más adelante también podemos leer sobre ese remanente. Acompáñame a este libro, querido oyente. Yo no sé si tú tienes la Biblia, o como siempre también te invito a que busques un papel, un lápiz y anotes los libros, los capítulos, los versículos que estamos compartiendo, para que puedas ver, para que después puedas leer, para que puedas ver cómo Dios habla también a tu vida, cómo nos está hablando ahora a cada uno de nosotros. Y si seguimos en el capítulo 2, más adelante, en el versículo 7, que dice: será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán, en las casas de escalón dormirán,
de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Mirá cómo Dios nos va hablando en cada uno de estos versículos. Ciertamente los vecinos de Judá, las ciudades, los filisteos de Gaza, Escalón, Asdón y Ecrón serán destruidos. Esto también lo podemos ver, no lo vamos a leer ahora, pero por eso te digo que anotes, que veas aquí en el capítulo 2, en el versículo 4 al 15, es donde nosotros podemos ver de qué se trata y que por eso primeramente dice, aquí donde leíamos recién en el versículo 3, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, porque más adelante habla de estas ciudades que serán destruidas. Entonces Dios nos llama a que volvamos, a que veamos. En ese entonces, así como le hablaba a este pueblo, así como levantó a este profeta, a Sofonías, para que hablara, para que les dijera, aquí está todo escrito, y podemos ver, y nosotros mirando estos libros de los profetas que tienen esta palabra que ha mandado Jehová, que ha hablado Dios, también nos podemos dar cuenta de qué forma Dios actúa, cuál es su forma, cuál es su mente, cuál es la manera en que Dios nos llama, cuál es la manera en que Dios avisa qué es lo que está pasando. Muchas veces se desata ese enojo de Dios y no nos damos cuenta por qué, pero acá llama a toda esa gente que se fue, a toda esa gente que practicaba esas adoraciones, esas cosas que no le agradaban al Señor. Por eso es que también podemos ver en este libro de Sofonías cuán importante era. Pero también por sus propios pecados Jerusalén sufriría el desastre. Pero ella, sin embargo, ahí hay esperanzas de redención. Ahí podemos ver, lo cual hace que el profeta concluya con un cántico de alegría. Por eso es que acá habla en el capítulo 2 cómo iba de los pueblos, de las ciudades que iba a destruir, y que Jerusalén también por los pecados sufriría este desastre. Pero en el capítulo 3 nosotros podemos ver que aquí, en este capítulo, Sofonía termina concluyendo con un cántico de alegría, con una palabra de saber que había una esperanza, de saber que a pesar de lo que él decía, de lo que él había sido llamado para hablar a su pueblo, para hacer la voz de Dios, la voz de Jehová, había una esperanza. Por eso es que, queridos oyentes, podemos ver aquí finalmente en el capítulo 3 que declara la salvación y la liberación. Y vamos a leerlo también, vamos a compartir en el capítulo 3, en los versículos 14 y 15, que dice: Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel, en medio de ti nunca más verás el mal. Mirá cómo lo llama, cómo le dice, cómo levanta esa voz de salvación y liberación. Esta es la esperanza verdadera, cimentada en el conocimiento de la justicia de Dios y de su amor por su pueblo. Por eso es que decíamos que en estos 3 capítulos, cómo se dividen, cómo primeramente habla de lo que va a pasar, cómo anuncia lo que va a pasar, en el segundo suceden estas cosas, pero en el tercero es donde Sofonías termina, como decíamos, en el capítulo 3, con ese cántico de alegría. Eso es el capítulo 3, así que léelo, mirá, fíjate. Esta es la esperanza verdadera, esa es la cimentada en el conocimiento de, como decíamos, ¿no?, de la justicia de Dios y de su amor por su pueblo. Cuando leas Sofonía, querido oyente, escucha con cuidado la palabra del juicio. Dios no toma el pecado a la ligera. Por eso es que nosotros te invitamos y te damos así un conocimiento de lo que podés encontrar en esta palabra, para que vos también puedas acercarte y puedas ver y puedas pensar y puedas tener este conocimiento que Dios envía a cada uno de nosotros. Dios no toma el pecado a la ligera, pero sin embargo permite que
que estas palabras de esperanza te alienten. Por eso cuando tú lo leas, cuando tú veas Sofonías, escucha qué es lo que Dios te habla. Debes tener en cuenta que Dios no toma el pecado a la ligera, pero permite que estas palabras de esperanza te alienten a ti, te alienten a lo que te ha pasado, te alienten a lo que estás viviendo. Dios reina y rescata a los suyos, así que no hay pasado que te pueda condenar si tú te acercas, si tú te arrepientes, si tú te das cuenta que Dios está llamando a tu puerta, que Dios está llamando a tu corazón, que Dios quiere darte esas buenas nuevas, esas noticias nuevas para que vos puedas disfrutar de lo que Dios tiene para ti, de lo que Dios tiene para mí. Querido oyente, a cada uno de nosotros individualmente siempre Dios nos está hablando. En alguna palabra que compartimos, en algún mensaje que dejamos, en algún tema que estamos tocando. Yo no sé cómo estás, qué es lo que te está pasando, pero si estás escuchando la radio, si estás ahí con nosotros, quizás estás buscando una palabra, quizás Dios está hablando a tu corazón, Dios te está anunciando, así como mandaba a esos profetas en esos tiempos, hoy podemos escuchar palabra de Él. A mí, queridos oyentes, me gusta siempre leer aquí en la Biblia qué es lo que nos dice, compartir con cada uno de ustedes para que ustedes vean que es palabra de Dios, para que ustedes vean cómo podemos encontrar respuestas, cómo podemos encontrar guías, cómo podemos resolver situaciones a través de estos consejos que Dios nos ha dado a cada uno. Así que bueno, de esta manera ya estamos terminando con el programa, con nuestro micro. Hemos compartido sobre Sofonías. Espero que te haya gustado, que hayas entendido un poco más, que te despierte a ir al libro, a leerlo, a ver qué palabra tiene Dios para tu vida, a poder compartirlo, a poder tener más conocimiento. Eso te acercará cada vez más a Dios para que puedas entender, para que puedas hablar, para que puedas relacionarte y para que Dios pueda obrar en tu vida. Así que bueno, de esta manera compartimos este libro y ahora estamos terminando, pero no nos queremos ir sin agradecer a nuestro operador, a Mariano Quiroga, que él está aquí con nosotros para que esto también pueda ser posible. Y así, ahora sí, de esta manera llegamos al fin de nuestro micro. Les agradezco por haberme sintonizado. Los invito a seguir disfrutando de la programación y musicalización de Visión 99.1. Hasta nuestro próximo encuentro. Baila en la adversidad, siente